Muy buenas horas. Sean todos bienvenidos al canal de video Filosofía para no iniciados. El objetivo del canal es presentar los fundamentos teóricos de la asignatura de filosofía, saciar sus dudas con referencia a los puntos principales en los temas a tratar en el curso y ahorrar tiempo para el trabajo práctico en las sesiones de aprendizaje. Así que hacia allá vamos. Hoy tenemos nuestro primer tema y lo empezamos presentando el famoso mural del pintor mexicano Diego Rivera, titulado El hombre controlador del universo, o también llamado El hombre en el cruce de los caminos. En la parte central de esta pintura se encuentra el hombre como un obrero, siendo dueño de la técnica, opera una máquina que controla el universo, manipula la vida y divide el macrocosmos del microcosmos. En el panel izquierdo se aprecia la sociedad capitalista a través de la representación de Charles Darwin, aludiendo a la ciencia, en contraste con la escultura de piedra que simboliza la religión, las escenas de lucha de clases y guerra y la posible vía del conocimiento a través de la conciencia. En el panel derecho se representa el mundo socialista mediante las figuras de Lenin, Marx, Trotsky, Engels, así como la representación del Ejército Rojo y la unión de la clase obrera figurada por los trabajadores en la Plaza Roja. El pintor nos quiere mostrar al hombre en el centro como un sujeto emancipado de las dos posturas que han representado la pugna de los ideales de la sociedad occidental y oriental respectivamente. Si bien el cuadro es una exaltación de cómo la técnica o el trabajo puede llevar al hombre a liberarse de cualquier forma de dominación ideológica, considero que eso no lo puede realizar solo el trabajo, sino sobre todo el pensamiento racional, que es lo que mueve críticamente al hombre en sociedad. La frase de Platón, la filosofía es la tarea de aprender a morir, que es aprender a vivir, es el sello de esta presentación. Porque más allá de poder dominar el universo, la tierra o la sociedad, la tarea fundamental del hombre es poder dar sentido a su existencia, y para eso cuenta con la magna ciencia del pensamiento. Entendiendo que para Platón la vida y la muerte no son más que las dos caras de una misma moneda, y el curso de la existencia humana se convierte en purificación para la vida plena. Así, la filosofía no es más que una preparación, una accesis, una liberación de lo vano, del mundo, para acceder a lo eterno. Para dar paso al tema, presentamos la cita del filósofo alemán Karl Jaspers, para quien el comienzo no es igual que el origen. El comienzo es el momento histórico, cronológico y temporal con el cual se dio el inicio de la filosofía, como pensar metódico. Así, remontándonos en la historia, ese inicio está marcado por Tales de Mileto, a quien la tradición ha nombrado como el primer filósofo de la antigüedad griega. Tales reconocido como matemático, astrónomo, ingeniero, hombre de estado y uno de los 7 sabios de la Hélade, será quien en su esfuerzo por comprender el principio del universo, también llamado en griego arjé, de tanto contemplar el cielo, predecirá un eclipse de sol el 28 de mayo del 585 a.C. Según Darío Stanframberg, tal suceso astronómico marca el inicio de la filosofía, porque será la primera vez en que el esfuerzo intelectual humano se apartará del mito para explicar un fenómeno natural. Pero así como para Jaspers ese comienzo es un hito, para darse necesitó un origen que no es temporal, un origen que es la fuente de la que emana en todo tiempo el filosofar, y que ha impulsado ayer, impulsa ahora e impulsará siempre a todo hombre a cuestionar la realidad en la que se haya inmerso. Para entender el origen de la filosofía, cito el Teteto, el famoso diálogo de Platón
donde Sócrates, tras haber llevado a su interlocutor a cuestionarse sobre la naturaleza del saber, arranca de él la siguiente afirmación. Teteto dice: por los dioses, Sócrates, mi admiración es desmesurada cuando me pongo a considerar en qué consiste realmente todo esto. Algunas veces, al pensar, llego a sentir verdaderamente vértigo. Tal vez Sócrates no esperaba tal respuesta de Teteto, lo que le lleva a confesar lo que Teodoro, otro personaje del diálogo, afirma del primero, que Teteto está muy cerca de ser filósofo, porque logra admirarse, siendo esta actitud el origen de la filosofía. Aquí tenemos expuesto el tema de hoy, la actitud filosófica. Y aunque veamos la famosa escultura de Rodin, el pensador, tenemos que preguntarnos, ¿todos pueden hacer filosofía? ¿Tener ideas es ya hacer filosofía? ¿Qué es tener una actitud filosófica? Espero que al terminar esta presentación podamos responder estas preguntas. Es innegable, para dar inicio a nuestro tema, que para filosofar se necesita de la actitud filosófica, que está marcada por el asombro también llamado en griego patos. Es la admiración que se despierta en todo ser humano frente a lo desconocido. En el famoso texto de la Metafísica, Aristóteles explica que la admiración es lo que ha impulsado a los hombres a filosofar. La admiración por lo extraño, tal como lo hicieron los filósofos presocráticos investigando sobre el origen del universo. La actitud filosófica no es una actitud simple, implica una disposición muy singular y especial, que la diferencia de la actitud científica, técnica, artística o etc. Pues a través de ella el sujeto tiende al cuestionamiento, a la problematización o crítica, inicialmente sobre su propia existencia y luego hacia el conjunto de la realidad. Esa actitud filosófica se da cuando el sujeto tiene la capacidad de reflexionar y plantearse preguntas sobre el mundo que le rodea y sobre su concepción de ese mundo, sobre su significado, sobre el sentido de la vida y en general sobre el sentido último de las cosas. Intelectualmente, el filósofo es un ser inquieto que no encuentra descanso en una simple aproximación a la realidad, sino que ansía aprenderla en profundidad y extensión. Es por eso que el asombro es una disposición innata a todo ser humano, una capacidad natural con la que nacemos y que se manifiesta desde infantes, cuando comenzamos a descubrir el mundo que nos rodea. Es cierto que con el tiempo esa capacidad de asombrarnos se pierde por la presión social o los temores de parecer ignorantes, y preferimos callar ante lo desconocido. Es una actitud de soberbia intelectual. Pero el asombro está ahí y hay circunstancias que lo hacen despertar en nuestro interior, como por ejemplo un bello amanecer o un atardecer frente a la playa, frente a la inmensidad del mar. O tal vez mirar un cielo estrellado y comprender la pequeñez de nuestro mundo. O también ante hechos producidos por el hombre, como el fenómeno de la guerra, cuando visionamos una película y vemos el poder destructivo que tenemos, ese poder destructivo de aniquilar sobre todo a nuestros semejantes. Como en la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, cuando el director a propósito colorea el fotograma donde aparece la pequeña con el sacón rojo para hacernos tomar conciencia de la inocencia de una niña frente a la barbarie de los nazis y el exterminio de los judíos. O la siguiente fotografía de 1973, ganadora de un Pulitzer, captada por el periodista Hyun Kong, en el momento exacto cuando los niños de una aldea vietnamita escapan de las bombas de Napalm. Nos asombra la barbarie de lo que somos capaces. Frente a esto, la pregunta sería, ¿qué es lo que despierte el interés? ¿Qué es aquello de lo que debería admirarse el filósofo?
La circunstancia está en que vivimos en una sociedad que se titula la sociedad de la imagen. El escritor Mario Vargas Llosa lo llama la civilización del espectáculo. Estamos cada vez más indigestados de imágenes violentas, de ruidos fuertes, luces y colores llamativos, corriendo el riesgo de perder la sensibilidad y ya nada que nos pueda conmover. El asombro filosófico hoy en día tendría que pasar por otra circunstancia. Si vivimos en una sociedad donde se mueve rápida y frenéticamente con sonidos e imágenes tempestivas, donde solo lo sumamente raro y extraordinario nos llevaría a contemplar, el asombro filosófico debería empezar por la contemplación de lo ordinario, de lo simple y común, porque solo así podemos garantizar un ejercicio constante en la realidad donde nos situemos. Por eso, para concluir, se puede decir que el asombro filosófico es la capacidad de descubrir la esencia de la realidad, pero solo con el afán de comprenderla y aceptarla en su real dimensión. El asombro no es más que reconocer la realidad y cuestionarla para hacerla nuestra. Dejamos aquí nuestro primer tema y esperamos continuar en un siguiente video con los elementos del quehacer filosófico. Hasta luego.